Buenos días a todos. Gracias por haber asistido a esta nueva webinar de Condalab. Yo soy José Miguel González, soy jefe de producto de la línea de bioingredientes y de bioprocesos dentro de Condalab y voy a ser un poquito vuestro guía introductor en esta presentación, pero esta es una presentación especial porque vamos a tener con nosotros a una invitada. Ella es María del Carmen Sánchez, doctora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina, además de miembro de Gintramis, que es el Grupo de Investigación Transaccional de Microbiota y Salud. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación, por poder estar hoy aquí con vosotros. El objetivo de esta charla va a ser hablar de los probióticos. Va a ser sobre el Lactobacillus, el principal microorganismo y el más conocido, y haremos un repaso sobre qué son los probióticos, sus efectos, dónde nos pueden ayudar. Así que sin esperar más, vamos a empezar. Muy bien. Quitaremos las cámaras para que así podáis centraros un poquito más en la presentación. Como he dicho antes, empezaremos con una pequeña introducción de qué son los probióticos y los principales términos asociados en este mundo. Luego hablaremos de las vías de administración. Después María del Carmen tomará el relevo y hablará desde su experiencia en la relación de los probióticos con la salud y los probióticos en el laboratorio. Luego terminaremos con un rápido resumen del futuro de los probióticos. Finalmente hablaremos de algunas de las opciones que tenemos Conda para apoyar este sector. Bueno, como podéis ver, vamos a empezar con unos pequeños términos relacionados para así poder diferenciarlos. En este mundo han surgido muchas palabras que son similares, pero que no son la misma. Así que para empezar y ya diferenciarlas, voy a ir definiéndolas. La primera sería un nutracéutico. El nutracéutico, como podéis ver, es un compuesto activo que tiene una función terapéutica o preventiva. Normalmente se encuentran en alimentos, pero no en condiciones en unas bajas cantidades. Un ejemplo sería el omega 3 que podemos encontrar en el pescado azul. El nutracéutico estaría dentro de los alimentos en bajas dosis y tienen una función positiva para nosotros. Luego tendríamos el alimento funcional. Esto es un alimento, una comida que tiene uno o varios nutracéuticos, ya sea de forma natural o reforzado. Un ejemplo de un alimento funcional reforzado serían los yogures que han sido enriquecidos con vitamina D. Luego ya entramos en los prebióticos, diferentes de los probióticos. Porque un prebiótico es un suplemento que produce un efecto sobre los microorganismos que estamos nosotros buscando. O sea, es un suplemento que actúa sobre los probióticos y les ayuda. Así que si este alimento o este suplemento ayuda al probiótico, luego el probiótico nos ayudará a nosotros. Un ejemplo de prebiótico sería la inulina o la fibra. Estas son sustancias que a nosotros de forma directa no nos afecta, pero sí a estos microorganismos. Y al final tendríamos los posbióticos, que son los fragmentos del metabolismo del microorganismo que tienen el efecto positivo a nosotros, a los consumidores. Por ejemplo, un probiótico puede generar butirato, que es un ácido graso que hablaremos más adelante, que ayudará a nuestro intestino. Ahora ya sí, hablemos propiamente de qué es un probiótico. La definición de la RAE es que es un microorganismo o alimento con dicho microorganismo que ayuda a mantener
un equilibrio en la microbiota, en la flora intestinal. Yo prefiero un poquito más utilizar el término que tenemos aquí, que es microorganismo con la capacidad de generar un efecto beneficioso para la salud del consumidor al administrarse las concentraciones adecuadas. Esto hace un poquito más de hincapié entre la relación de que un probiótico nos afecta a nosotros de forma positiva, si no, no sería un probiótico, sería un parásito o un microorganismo perjudicial. Y hay que recalcar que las concentraciones para que tengan un efecto terapéutico son importantes. Los probióticos principalmente son bacterias, aunque también hay algunas levaduras. Y aquí en esta tablita podemos ver algunos de los más importantes. Los más conocidos son de la familia del Lactobacillus y luego otros géneros que en el 2020 se separaron del género Lactobacillus. Voy a decir que hasta el 2020 todos eran Lactobacillus y luego después, por una reclasificación taxonómica, se dividieron como esta familia de Lactobacillus o Lacticaseibacillus. Estos son algunos de los más importantes, con una estrellita marcados algunos de los que más se hablan a nivel de investigación o a nivel comercial. Como podéis ver, casi todos son microorganismos, casi todos son bacterias, y aquí tenemos un ejemplo de una levadura. Ya lo último que diré yo, antes de dar paso a María del Carmen, es las zonas donde actúan los probióticos y las vías de administración. Evidentemente, las vías de administración dependen de a dónde vamos a enfocarnos. Las principales comunidades bacterianas que hay en el cuerpo y de las que se han detectado probióticos y se trabajan son el sistema digestivo, esta es la más importante y de la que nos vamos a centrar principalmente. Luego también está la cavidad bucal y la cavidad nasal. La piel es una zona donde hay una gran cantidad de microorganismos, varios de ellos con un efecto positivo para nuestro órgano exterior. Y dentro de la piel, una de las zonas más importantes es la cara. Y finalmente, la cavidad vaginal. Dependiendo de a qué tipo de microorganismo estemos actuando, la vía de administración del probiótico pues será lo que tenemos aquí citados. Una cápsula, una tableta, un stick pack por vía oral, supositorios para llegar antes al intestino grueso, sprays y cremas para las zonas cutáneas y luego el propio alimento que es el que puede llevar el probiótico. Y sin más dilación, le doy la palabra a María del Carmen. Muchas gracias, José Miguel. Antes de empezar a hablar de la relación de los probióticos en nuestra salud y en base a todo lo que has contado, hay que centrar un poquito, o me gustaría un poquito justificar o contextualizar el por qué utilizamos probióticos, por qué están ahora tan de moda. Y a que están ahora tan de moda los probióticos nos ha llevado la evidencia científica, la investigación, que va a ser fundamental para avanzar en el conocimiento. Y como bien has dicho, las vías de administración o la formulación que vamos a utilizar en esas cremas, tipo tópico, sprays para la zona más respiratoria o tabletas, o comprimidos, stick pack a nivel pues, oral o bucal, pues va a depender de la microbiota en la que queramos hacer hincapié. Pero, como te digo, muchas veces nos ponemos a hablar de probióticos y de todas estas posbióticos, psicobióticos, ahora también muy de moda, pero no sabemos el fundamento, desconocemos un poquito el fundamento. Entonces, si me permites hacer una pequeñita reflexión, una pequeñita introducción, sabéis que estamos colonizados por microorganismos. Fijaros que tenemos del orden de 3 a 3,7 billones de células humanas, pero es que nos están colonizando del orden de 3,9 billones de células bacterianas. Es decir, tenemos un poquito más de célula bacteriana que de célula humana.
fijaros que nuestra especie ha evolucionado en un mundo en el que ya existían los microorganismos. Los microorganismos llevan aquí más de 3.500 millones de años en el planeta Tierra y nosotros aparecimos, como quien dice, antes de ayer, hace unos 200.000 millones, 200.000 años. Y eso ha tenido una fuerza evolutiva en nosotros, la presencia de estos microorganismos. Fijaos que en los genes que portamos, en nuestro genoma, tenemos genes que codifican para receptores cuya única función o su función principal son los receptores tipo TOLC, tipo NOD, es detectar el ambiente microbiano que nos rodea y actuar en consecuencia. Es decir, hemos establecido una relación con los microorganismos que portamos y esta relación históricamente siempre nos hemos fijado más, hemos puesto más el foco en esa relación patógena, es decir, que los microorganismos, teníamos la idea de que los microorganismos nos iban a atacar, van a producir enfermedad. Y en algunos casos es verdad, pero en otros casos, y es la mayoría, vivimos en simbiosis con estos microorganismos. Tenemos que aprender a vivir. Somos un ser ecológico único. Disponemos de unos 20.000 genes humanos, pero realmente nuestra dotación génica es de más de 3 millones, porque 20.000 los ponemos nosotros, pero más de 3 millones de genes que están funcionando a diario, continuamente, 24 horas, 7 días a la semana, son de los microorganismos. Y van a estar liberando metabolitos y van a estar ejerciendo funciones que van a ser fundamentales para nuestro funcionamiento, para nuestra fisiología, para nuestro funcionamiento, para nuestro comportamiento. Y, por tanto, tenemos que saber vivir, tenemos que cuidar. Hemos aprendido con la evidencia científica que tenemos que cuidar de esta microbiota. La vamos a considerar casi como un órgano más, que tenemos que cuidar que esté saludable. ¿Qué pasa? Que a veces se enferma, se va hacia la disbiosis. Entonces, necesitamos herramientas como la alimentación, determinados hábitos, pero necesitamos herramientas que nos ayuden a volver a esa salud, ¿de acuerdo? Y una herramienta muy poderosa son estos probióticos. Como bien ha dicho José Miguel, tenemos diferentes vías de administración en función de la región que esté donde queramos ejercer la actividad, ¿de acuerdo? De ese probiótico. Sabéis, como bien ha dicho, que el principal microbioma, y hablamos de microbioma muchas veces, y no tanto de microbiota, porque microbiota son los microorganismos, pero cuando hablamos de microbioma hablamos de los microorganismos y su actuación, su genética, sus metabolitos, la función que están realizando. Pues bien, la mayor microbiota que contenemos, que albergamos, está en el intestino, en el tracto gastrointestinal, seguido de la cavidad oral, la piel, luego también el sistema genitourinario, vagina, pene, en el canal auditivo. Entonces, en función un poquito de dónde queramos actuar, vamos a utilizar unos probióticos u otros formulados y preparados de una manera para poder alcanzar esas localizaciones. ¿Y qué efectos van a tener los probióticos como herramienta frente a estas microbiotas? Pues los podemos utilizar en dos situaciones. Los podemos utilizar para prevenir y los podemos utilizar para ayudar a la cura, a la mejora, a un buen pronóstico de una enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver en la diapositiva, relacionado con la salud, los probióticos, en primer lugar vemos la salud oral. Y es que, si todos pensáis, nos damos cuenta que las principales patologías que ocurren en la cavidad oral están provocadas por infecciones, por una disbiosis de nuestra microbiota oral. La caries, la periodontitis, cuando vemos esa inflamación en la encía, es consecuencia, el factor etiológico principal son las bacterias. Puede llegar a una periodontitis, la pérdida de la pieza, la pérdida del diente. Necesitamos ya un implante que incluso puede fracasar por culpa de la disbiosis de estas bacterias. Así pues, por ejemplo, en la salud oral, con los probióticos lo que vamos a conseguir, lo que vamos a buscar es restablecer el equilibrio de esa microbiota. Y hay lactobacilos muy importantes que se están utilizando y que se están generando evidencia científica acerca de su buen uso, como es el lactobacillus reuteri, por ejemplo. Luego, a nivel cutáneo, hemos dicho que también es una de las principales microbiotas. Vamos a reforzar la barrera cutánea a través de los probióticos, promoviendo la regeneración, hidratando la piel, vamos a reducir inflamación y enrojecimiento y todo lo vamos a conseguir a través
vía regulación inmunitaria y de los metabolitos que están generando tanto los probióticos como los probióticos haciendo su acción sobre la microbiota cutánea, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos también lactobacilos muy importantes, como el acidófilus, el rhamnosus, sobre todo, además de otras bacterias como bifidobacterias. Lo mismo ocurre a nivel de salud respiratoria. Lo que vamos a reducir con el uso de los probióticos es el riesgo o la duración de infecciones, sobre todo por el refuerzo de la inmunidad. Y qué decir de la salud metabólica y de órganos distales. Sabemos por la evidencia científica que se está generando que los probióticos van a tener un efecto potencial sobre la resistencia a la insulina, en el perfil lipídico, en marcadores inflamatorios. Vamos a conseguir reducir esa inflamación de bajo riesgo que nos estamos dando cuenta tanto a nivel oral, tanto a nivel intestinal, que está teniendo una repercusión muy negativa, esa inflamación continua que tenemos de bajo grado, en el manejo de otras patologías sistémicas que puede tener el individuo. A nivel vaginal, por ejemplo, tenemos Lactobacillus crispatus, que nos va a ayudar a mantener y a recuperar el equilibrio saludable de bacterias beneficiosas. Y así vamos a principalmente prevenir o mejorar en el caso que ya haya habido una infección. Igualmente hemos encontrado que los probióticos van a ayudar mucho en la interacción con los fármacos, cómo se van a metabolizar esos fármacos y, por lo tanto, en la detoxificación. Y ahora que está muy de moda también, a nivel de la salud intestino-cerebro, los famosos psicobióticos, que están empezando ahora a oírse hablar mucho de ellos. Y es que hemos podido ver a través de la investigación cómo los probióticos y la microbiota va a interactuar con el sistema nervioso central a través del nervio vago mediante sus metabolitos, el triptófano, ácidos grasos de cadena corta, y va a tener efectos beneficiosos, va a ayudar al manejo de la ansiedad, de la depresión y de la cognición. Esto podemos hablar en cuanto a la relación de probióticos en la salud, pero nos falta un punto importante y es, perfecta, gracias, la relación con la salud intestinal. Cuando pensamos en probióticos, directamente nuestra mente se va a nuestra salud intestinal. Sabemos por la evidencia científica que hay que va a mejorar nuestra digestión y va a ayudar a la absorción de nutrientes, de vitaminas, de minerales, y lo va a hacer pues reforzando nuestra barrera intestinal. Esa permeabilidad, va a mejorar esa permeabilidad, va a recuperar una adecuada permeabilidad para que se absorban estos nutrientes, estas vitaminas, pero evitar la translocación masiva de bacterias negativas, de sustancias tóxicas, y otros compuestos que no queremos que accedan al torrente sanguíneo. Van a reducir los probióticos la duración o el riesgo de la diarrea, tanto la provocada por antibióticos, la diarrea del viajero, la asociada a infecciones como las gastroenteritis agudas. Además, sabemos que van a aliviar el estreñimiento y los síntomas en el síndrome de intestino, por ejemplo, irritable. Van a mejorar esa distensión abdominal, también van a tener un efecto en enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, reduciendo pues, esas recaídas, esas crisis, también en la colitis ulcerosa, y sobre todo va a impulsar el sistema inmune. Y es que la conversación que hay entre nuestra microbiota y el sistema inmune es interesantísima, y os aconsejo a todos que la investiguéis, porque es realmente apasionante cómo la microbiota intestinal es capaz de no responder frente a las bacterias que consideramos propias, a nuestra microbiota, pero sí responder cuando detecta que una bacteria no es propia y puede ser un posible patógeno. ¿Y cómo consigue estos efectos los probióticos? ¿Cuáles son sus principales mecanismos de actuación o de acción? Pues, por ejemplo, la competencia por nichos. Siempre hablamos y todos conocemos esta competencia por nichos, pero es muy fácil de entender. Imaginaros cuando nosotros entramos en un vagón de tren en el que no están numerados los asientos. Nosotros vamos avanzando por el pasillo, si los asientos están ocupados, tenemos que seguir avanzando, no podemos sentarnos, no podemos quedarnos en ese vagón. Lo mismo le pasa a los patógenos. Si tenemos una buena microbiota y los probióticos van a ayudar, un patógeno que llegue no va a encontrar sitio donde quedarse. Lo mismo le pasa con los nutrientes. Además,
Los probióticos sabemos que van a producir sustancias antimicrobianas, como por ejemplo bacteriocinas o ácido láctico, que va a impedir el desarrollo. Ese ácido láctico va a reducir el pH y va a impedir el crecimiento, el sobrecrecimiento de determinadas bacterias que pueden ser patógenas o van a producir bacteriocinas como mecanismo de defensa para combatir otras bacterias que puedan ocupar ese nicho y en este caso que sean patógenas. Además van a interaccionar con la mucosa, aumentando la mucina, esa glucoproteína de alto peso molecular que forma parte del moco, que está producido por las células epiteliales del intestino y que, entre otras funciones, pues tiene la de defensa, de atrapar microorganismos y partículas extrañas para protegernos. Igual que interaccionar con el sistema inmune, estimulando la presencia de este anticuerpo, de la inmunoglobulina A, cuya función principal es la de proteger las mucosas del cuerpo, no solo la digestiva, también la respiratoria, la urogenital, ayudar a bloquear pues virus, bacterias, toxinas exógenas. Y cómo no, restaurar la barrera intestinal. Y mucho de esto lo consigue la microbiota a través de los metabolitos que está liberando. Por eso decimos que hablamos muchas veces tenemos que hablar de microbioma, porque son los metabolitos, son las bacterias o los microorganismos y sus metabolitos. Y en este caso quería destacar la presencia de ácidos grasos de cadena corta que van a ser fundamentales para el desarrollo de la actividad de los probióticos. Son fuente de energía para los enterocitos, esas células de nuestro tracto intestinal. Van a fortalecer esa barrera intestinal mejorando la permeabilidad, mejorando la absorción de lo que tenemos que absorber e impidiendo de lo que no tenemos que absorber. Van a regular la inflamación, van a modular, importantísimo, el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Y bueno, en definitiva, estas son las principales funciones, así muy resumidas, de los probióticos en nuestra salud. Pero como habéis visto, continuamente hablo de la evidencia clínica. Nos tenemos que basar en estudios clínicos y esta evidencia todavía es preliminar. Acabamos de descubrir la importancia que tiene la microbiota en nuestra salud, que tenemos que cuidar nuestro microbioma, no atacarlo, no destruirlo, sino que tenemos que ayudar a que esté sano. Y acabamos, como quien dice, de descubrir esto. Por lo tanto, la evidencia clínica todavía es muy preliminar. Estamos viendo que los efectos de los probióticos varían mucho según la especie, según la cepa, según la combinación que hagamos de probióticos y formulamos un solo probiótico o una combinación de probióticos, la dosis que llega al individuo, al consumidor, la duración del tratamiento. Y el estado basal. Nuestra microbiota es como nuestro DNI, es propia de cada individuo, va a estar condicionada por nuestros hábitos, pero desde que nacemos, desde el momento en el que del parto, si nacemos por vía vaginal o por cesárea, la alimentación, si es de formulación o es lactancia materna, cuando se introducen los alimentos. Cuando llegamos a la edad adulta, la adolescencia, a los 18 años aproximadamente, nuestra microbiota se va a estabilizar y es con la que vamos a vivir, es nuestra microbiota basal con la que vamos a vivir y es la que vamos a tener que modular y evitar que se vaya hacia una disbiosis, que se desequilibre, y los probióticos son esta herramienta que nos van a ayudar. Pero cuidado con los probióticos que estamos viendo que tienen un efecto transitorio, es decir, ojalá pudiéramos consumir una bacteria que sabemos que es beneficiosa, que va a equilibrar nuestro microbioma y se va a quedar con nosotros siempre. No, nuestra microbiota tiene la capacidad de mantenerse tan estable que mientras estamos aportando el probiótico le va a dejar incorporarse, le va a dejar ejercer su acción, pero cuando dejamos de consumirlo, su acción poco a poco va a desaparecer. Por eso abogamos siempre por un uso racional. No todos los probióticos son útiles para todas las patologías, para todas las fisiopatologías, para todos los estados fisiológicos del individuo. Hay que apostar por empezar por los estudios in vitro en el laboratorio, porque son la base de la pirámide de la investigación, para después ya escalar, cuando veamos que tienen efectividad, que no son citotóxicos, escalar ya a estudios preclínicos y clínicos, apostar por las revisiones sistemáticas y metaanálisis
que nos van a ayudar a unir los resultados de todas las investigaciones que se están realizando ahora mismo a nivel internacional con probióticos y seguir siempre las recomendaciones de las sociedades científicas. Los probióticos no dejan de ser, como ha dicho José Miguel, microorganismos vivos, son microorganismos seguros, pero no deja de poder tener algún riesgo en determinadas condiciones. En la infancia, cuidado, a lo mejor en la tercera edad, en una situación fisiológica como el embarazo o en personas inmunocomprometidas. Y como os he ido comentando, hemos realizado o estamos apostando mucho por la investigación. Por la investigación, hay que empezar por la investigación en los laboratorios y sobre todo cuando consumamos, si vamos a consumir probióticos, hay que, hay que valorar muy bien qué laboratorios productores de estos probióticos apuestan por la investigación y por demostrar que sus productos son lo que venden, tienen efectividad y por un lado comprobar, nos dicen que están vendiéndonos cepas, son microorganismos vivos, tenemos que comprobar realmente en esas formulaciones que los microorganismos vienen vivos. ¿A qué concentración? Una concentración que sea efectiva. Y que van a tener efectividad. Entonces, muchas veces tenemos que empezar por cultivos, tenemos que empezar en el laboratorio antes de pasar a los estudios clínicos. Este es un ejemplo de uno de los estudios que hemos realizado desde el grupo de investigación Gintramis y era para comprobar la evidencia de 3 formulaciones, de 3 suplementos probióticos ya comercializados en el mercado y comprobar realmente que lo que nos están vendiendo es verdad, es decir, que vienen los microorganismos vivos en una dosis que va a ser efectiva y que van a realizar efecto. Utilizamos en la combinación de varios lactobacillus junto con Bifidobacterium, en otro caso Lactobacillus acidophilus independiente y Bifidobacterium longum, en un cultivo ex vivo, en un modelo de intestino artificial con la microbiota de donantes sanos, porque muchas veces asociamos probióticos a ayudar a la recuperación de una patología, una diarrea provocada, por ejemplo, a nivel intestinal por un antibiótico o por una gastroenteritis, pero también queremos reforzar nuestra salud. ¿Por qué no investigar qué ocurre con estos probióticos en donantes sanos? Entonces, los resultados que obtuvimos fueron que efectivamente encontrábamos las 4 cepas vivas en una dosis adecuada y que generaban en tan solo, fijaros, 48 horas, cambios en la actividad metabólica y en la abundancia microbiana de esos microbiomas. Conseguimos un aumento en los niveles de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus. Pudimos encontrar un aumento significativo de ácidos grasos de cadena corta, concretamente del butirato, y además redujimos la producción de otros ácidos grasos que no son tan beneficiosos, los ramificados, que vienen de la digestión de proteínas, de la proteólisis o de amonio, que no eran tan beneficiosos. Es decir, que encontramos en tan solo 48 horas un beneficio para una microbiota saludable, aumentando esos ácidos grasos que van a favorecer nuestra salud intestinal y mejorando la presencia de bacterias beneficiosas. Otro estudio que realizamos, por ejemplo, fue, como os he dicho, una revisión sistemática. Hay que apostar por aunar los resultados de diferentes estudios que se realizan por diferentes laboratorios de investigación y demás, aunar los resultados para darle mayor peso, mayor evidencia científica, mayor peso, ¿de acuerdo? Y lo que vimos, en este caso, quisimos centrarnos en una pandemia que hay ahora, que es la obesidad y el sobrepeso. Es una pandemia porque es a nivel mundial. Está habiendo un aumento en el caso, en el número de personas con sobrepeso y con obesidad que se está incrementando de manera exponencial en todos los países. Hicimos una revisión de la literatura científica para ver cómo el uso de probióticos podía prevenir y ayudar al tratamiento del exceso de peso y de la obesidad. Y en este caso sin dieta, es decir, a ver qué efecto tenían únicamente los probióticos en estos individuos. Y pudimos comprobar de manera significativa en esta revisión sistemática que había una disminución de peso, una disminución del índice de masa corporal, de la circunferencia de la cintura y de la masa grasa corporal total. ¿Qué ocurre? No es que llegue el probiótico y se vaya a comer la grasa que tenemos acumulada, no va a pasar eso. Lo que vamos a conseguir es que volver a la normobiosis de
de nuestra microbiota. Cuando estamos en un sobrepeso, cuando estamos en una obesidad, se ha comprobado científicamente que nuestra microbiota intestinal está disbiótica. Es decir, hemos perdido ese equilibrio, ese buen funcionamiento de nuestra microbiota y por lo tanto está alterado, por ejemplo, el metabolismo de los glúcidos, de esa glucosa y de los lípidos. Pues bien, con los probióticos lo que hacemos es devolver al individuo, ayudar al individuo a que vuelva a esa situación de normalidad en su microbiota. Y por lo tanto, ese buen funcionamiento de la microbiota intestinal, esa generación de ácidos grasos, esa permeabilidad adecuada, va a ayudarnos a encontrar todos estos parámetros, va a ayudarnos a esa pérdida de peso, a esa disminución de índice de masa corporal, disminución de la circunferencia de cintura y esa disminución de la masa grasa corporal total. Ahora, igualmente, prestamos mucha atención a los probióticos a nivel intestinal, pero también estamos utilizándolo, como hemos comentado al principio, para otros ambientes. En este caso, por ejemplo, realizamos un estudio en relación a probióticos utilizando Lactobacillus reuteri, contenido en unas tabletas, a nivel oral, porque si os fijáis todos, cuando nos cepillamos los dientes, el hecho de cepillarnos los dientes, fijaros que es un acto que tenemos desde muy pequeñitos, ya sabemos que nos tenemos que cepillar los dientes a diario y eso es para controlar el microbioma oral, porque si os fijáis, nuestros microbiomas se autorregulan, aunque a veces necesitan la ayuda de los probióticos, pero a nivel intestinal, a nivel dérmico, continuamente nos estamos descamando, estamos controlando la acumulación de microorganismos, esa microbiota. Pero en el caso de la cavidad oral, en los dientes, son superficies rígidas, no descamativas, que necesitan ayuda para poder liberarse de esa microbiota que se está acumulando. Cuando tenemos un exceso de placa, de biofil acumulado, se nos puede inflamar la encía. Cuando nos cepillamos los dientes, veis que sangráis en algunas ocasiones, que sangramos. Eso ya nos está indicando que estamos con una gingivitis que puede avanzar a periodontitis. Pues bien, hicimos un estudio con Lactobacillus reuteri como probiótico oral y pudimos comprobar la reducción de las bacterias que iban a desencadenar, que iban a la gingivitis, esa primera inflamación de la encía es reversible. Si llegamos a periodontitis vamos a perder el diente, vamos a necesitar ponernos un implante. Para no llegar a ese extremo, pudimos comprobar cómo este lactobacilo conseguía restaurar el equilibrio de nuestra microbiota oral y reducir las bacterias causantes de una placa más patogénica, esas bacterias, esos porfiromonas, esas bacterias más causantes de una periodontitis que nos pueden llevar a la pérdida del diente. Si pasamos a otros, bueno, por eso estamos hablando continuamente, os estoy hablando continuamente de la importancia que tiene de trabajar en el laboratorio, esa pirámide de la investigación, esa base de la pirámide, esos estudios in vitro que necesitamos llevar a cabo en el laboratorio antes de pasar a los estudios ya en individuos, en voluntarios, ¿de acuerdo? Y lo primero a nivel de probióticos, uy, me ha saltado la alarma. Perdón. Digo, uy, una alarma, digo, me estoy enrollando mucho. Continúa, por favor, continúa. Solo quería deciros que muchas veces trabajamos con cepas industriales que nos proporcionan los laboratorios, nos piden los laboratorios a los grupos de investigación que por favor que demostremos la actividad que tiene su cepa probiótica, pero muchas veces la vamos a conseguir del mismo ambiente, son muestras biológicas, del mismo ambiente natural de la cavidad oral, como luego os comentaré un poquito más adelante. Y vamos a trabajar siempre tanto con bacterias, nos lo ha dicho muy bien José Miguel, principalmente lactobacilos, bifidobacterias, pero también con levaduras. No nos podemos olvidar de los Saccharomyces a nivel intestinal para ese manejo de las diarreas. ¿Y cómo vamos a trabajar en el laboratorio? Ahora sí que podemos ver, pues con medios de cultivo necesitamos reproducir las condiciones que ocurren in vivo, necesitamos reproducirlas en el laboratorio. Necesitamos medios de cultivo. Necesitamos medios generales y medios selectivos. Por ejemplo, el medio MRS, que va a ser selectivo para estas bifidobacterias, o sea, para las bacterias lácticas, como los lactobacilos. O medios más selectivos o más específicos para este Saccharomyces o estas levaduras como el PDM o el YPD. Y muchas veces los vamos a tener que suplementar. ¿Para qué? Pues para favorecer el crecimiento y la viabilidad, para proporcionarles
factores esenciales de crecimiento que ellos no son capaces de sintetizar, o para favorecer o modular la producción de los metabolitos como el ácido láctico, las bacteriocinas, el polisacárido extracelular, que nos va a interesar, ¿de acuerdo? Así pues, tenemos que enriquecer los medios muchas veces pues, con aminoácidos como la L-cisteína, con mucina, ese compuesto, esa glucoproteína que teníamos en la mucosa, por ejemplo, intestinal, vitaminas, péptidos, y qué decir del extracto de levadura, que es una fuente pues, rica en nitrógeno, en vitaminas del complejo D, en nucleótidos, en péptidos que van a necesitar estos microorganismos. Las condiciones de trabajo en el laboratorio no son fáciles con estos microorganismos, con estas cepas probióticas, porque la mayoría de ellos son anaerobias estrictas o anaerobias facultativas. Entonces tenemos que trabajar en unas condiciones muy específicas, en condiciones anaeróbicas, bien en cabinas de atmósfera controlada, en jarras de anaerobiosis, con unas condiciones de esterilidad extremas, porque pequeñas contaminaciones nos pueden alterar el perfil funcional de los experimentos que estamos llevando a cabo. No sé, entonces, ya no solo es crecerlas, sino que además tenemos que caracterizarlas, tenemos que identificarlas. Muchas veces las aislamos de su medio natural, donde van acompañadas otras muchas especies. Entonces, tenemos que apostar por estudios morfológicos y nos vamos a ayudar de técnicas microscópicas, perdón, de microscopía, ¿no? Otras veces por pruebas bioquímicas, fermentación de azúcares, pues toda lo que es la bioquímica clásica, pero siempre acompañada, porque ya las técnicas han ido evolucionando mucho, junto al abordaje genético, analizar el genoma, las técnicas de biología molecular. Como os decía, pues algunas cepas van a ser muy exigentes y nos van a complicar mucho trabajar con ellas. Y no solo identificarlas y caracterizarlas, sino también demostrar en el laboratorio, a través del cultivo, su actividad probiótica. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, es un ejemplo muy claro en el que hemos participado. Sí, por un lado, fijaros, y ya termino y te dejo, José, bueno, termino con esta parte. Fijaros un estudio muy bonito en el que participamos, en mi caso, formando parte del grupo ETEP, en este caso, en la segunda parte de este estudio, y es que la población, en este caso la población con síndrome de Down, si bien tienen muchos problemas de periodontitis, muchos problemas de ese periodonto o con la encía, se vio que tienen menor prevalencia de caries. Y entonces el grupo el grupo del instituto, el Instituto de Investigación de Salud Galicia Sur, dirigido en este caso por los doctores Álvarez y Diz, llevaron a cabo un estudio buscando por cultivo una cepa probiótica, es decir, si hay menor prevalencia en estos pacientes, en estos individuos de caries, y además hay personas, es raro, pero hay una población pequeñita de personas que no han sufrido nunca de caries, y ya es raro porque es una de las infecciones más prevalentes a nivel mundial. Portan probióticos naturales en su cavidad oral. Pues bien, en un trabajo muy exhaustivo se encontró una cepa de estreptococo, que se la denominó estreptococo downi, en honor a la persona en la que se aisló, un paciente con síndrome de Down, que tiene capacidad probiótica. Pues bien, en este estudio no solo se realizaron pruebas morfológicas, de fermentación, bioquímica, un abordaje genético analizando todo el genoma, sino que se hicieron en una segunda parte en la que pude participar estudios de competición y de interferencia bacteriana para confirmar el efecto inhibitorio sobre otros patógenos, en este caso responsables es Streptococcus mutans, asociado, por ejemplo, con la caries o con otras bacterias relacionadas con la enfermedad periodontal. Y si ya pasamos a la siguiente diapositiva. De acuerdo, pues entonces en este momento ya solo Sí. darte las gracias, María, porque personalmente también considero que ha sido muy interesante, no solo los conocimientos, también la experiencia que nos has dado de las investigaciones en las que habéis participado. Muchas gracias. No, sobre todo hemos visto más el efecto a nivel intestinal, pero también has puesto algunos ejemplos en la cavidad oral de las caries, la gingivitis y nos permite ver que este mundo es mucho más amplio de lo que nos viene a la cabeza.
Originalmente piensas en probióticos y piensas en, no sé, algo que te tomas y que te mejora el estómago. Pero resulta que es un mundo mucho más complejo, un mundo mucho más amplio, con más aplicaciones que todavía falta por investigar y que por eso agradecemos vuestro esfuerzo, Muchas tanto el trabajo de investigación como el difundirlo. gracias. Y viendo un poquito cómo es este mercado, la tendencia que está llevando, está además enfocado en el ámbito estomacal, en el ámbito digestivo, pero bueno, has puesto el ejemplo del control del peso y de la obesidad, que es uno de los aspectos que están ganando más fuerza. Luego también, como has dicho al principio, que cada individuo es distinto, cada uno tiene sus condiciones, su microbiota, sus estados y un aspecto que se está atendiendo al futuro es la personalización. Estudiar el estado de cada individuo, cuál es su microbiota, cuál es su microbioma, siguiendo tus palabras, y Sí, así hacer una medida personalizada para ellos. claro, estudiar es fundamental, conocer sería lo ideal en un futuro poder conocer nuestro microbioma basal, es decir, cuál es nuestra condición saludable para luego cuando se nos vaya hacia la disbiosis poder trabajar sobre él. Bueno, tal y como avanza la ciencia, seguro que en unos años podremos ver grandes avances en este tema. Perdón que te corte, sería ideal, igual que ahora tenemos marcadores de salud que conocemos, que nos guían, como la presión arterial, como nuestro índice de masa corporal o nuestros índices de colesterol, sería ideal poder incluir en esos análisis clínicos rutinarios marcadores de nuestro microbioma y que los probióticos fueran una herramienta, poder incluir tanto bacterias, taxones beneficiosos como pueden ser algunas bifidobacterias, Akkermansias, Faecalibacterium o sus metabolitos, esos ácidos grasos de cadena corta que fueran indicadores de nuestra salud general. Desde luego es un mundo muy amplio, pero bueno, poquito a poco, como es la ciencia, poco a poco se van abriendo nuevos caminos y descubriendo estos secretos. Seguro. Y luego el último campo, así que a futuro se está viendo, todo lo que hemos visto es probióticos a efecto de personas, de humanos. Pero cada vez más se está teniendo en cuenta el efecto que pueden tener estos mismos probióticos u otras especies para animales, ya sea mascotas o para el ganado de consumo. Sí, efectivamente, es que ahora mismo estamos en el concepto One Health, salud única, y es que todos estamos interrelacionados, es decir, la ganadería, el medio ambiente, nosotros, entonces, si buscando el bienestar animal, vamos a tener nosotros también bienestar, es decir, vamos a recibir un beneficio. Entonces, es fundamental también el bienestar animal a través de esos probióticos en animales. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Nada. Perdón, María del Carmen. María para los amigos. Y finalmente, bueno, ya para terminar la presentación, sí que voy a hacer un poquito de hincapié en Condalab, que somos una empresa que llevamos más de 60 años en el mundo de la microbiología, ofreciendo diferentes medios de cultivo para toda clase de microorganismos, para bacterias, no solo los medios de cultivo, sino también los ingredientes, como ha mencionado antes María, el extracto de levadura. Algunos de los ejemplos de los medios de cultivo con los que más trabajamos y ofrecemos son el MRS para las células, para las bacterias lácticas. Luego tenemos varios tipos de MRS para diferentes pHs más o menos ácidos. El IPD para las levaduras. Luego, como he mencionado, los ingredientes, como sería la pectona de caseína, es una referente o un estándar para la alimentación de estos microorganismos. Y luego así cito, un extracto de levadura que sacamos este año a mediados de 25, que es nuestro extracto de levadura grado probióticos, que lo enfocamos específicamente para el género Lactobacillus. Aquí tengo un par de gráficas sobre experimentos de este nuevo extracto de levadura
en la primera tabla podemos ver un MRS control y luego al mismo MRS le añadimos este extracto de levadura para probióticos. Y vimos que pues el control lo ponemos a un nivel de 100% a sus estándares normales y al suplementar ese extracto de levadura vimos un incremento en el crecimiento, que podíamos obtener mayor cantidad de bacterias lácticas utilizando este extracto en vez de los anteriores. Y en esta segunda gráfica, en vez de cantidad, lo que vimos fue densidad óptica por el tiempo, utilizando de control un medio mínimo para, en este caso, fue el Lactobacillus rhamnosus. Y luego la línea verde representa el mismo control suplementado con este extracto de levaduras para género Lactobacillus. Y vimos que un poquito después de las 40 horas, que serían las 50 horas, alcanzamos el pico, mientras que con el medio control se tarda bastante más, se tarda casi 60 horas. Y además no solo es que obtuvimos antes el máximo de células, ahorrándote 10 horas, sino que también se obtuvo una cantidad superior. Así que, aparte de todo el conocimiento que nos ha podido dar Mari Carmen, aquí tenéis algunas de las opciones que ofrecemos en Conda. Y ya solo nos queda despedirnos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por venir y muchísimas gracias a María por haberse ofrecido y por habernos Gracias. ayudado. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer poder hablar de microbiota, de microbioma y de cómo las herramientas que tenemos ahora mismo en nuestra mano, como son los probióticos, y daros las gracias a los laboratorios que apostáis por la investigación. Finalmente, ya sí que sí lo último que añadir, todas vuestras dudas que habéis estado escribiendo en el chat, las leeremos, que ahora se nos está yendo un poquito de tiempo, y os responderemos a todas las cuestiones. Así que muchísimas gracias por venir y os esperamos ver en la siguiente webinar. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.